especial dedicado específicamente al área de diabetes. Así que vamos a tener durante el transcurso de todo el día, la última conferencia es a las 18:20 de Argentina, conferencias con destacables profesionales del tema, y queremos agradecer especialmente a la Sociedad Argentina de Diabetes, que siempre nos apoya con estos eventos gratuitos para todos los profesionales de la salud, brindándonos las actualizaciones en este tema tan importante que afecta al mundo, ¿sí? A la salud global. Así que bueno, sin más, también les cuento que tenemos un grupo de WhatsApp en donde ustedes podrán hacer comentarios y enterarse del horario de las conferencias que van surgiendo durante el día. Y también esta conferencia, como todas las conferencias de Latam Hospitals, se graban, se suben a nuestra biblioteca de contenidos y quedan a disposición de todos los profesionales que quieran acceder a ellas de manera gratuita. Bueno, vamos a introducirnos en la conferencia del día. En esta primera conferencia vamos a hablar de un tema que va muy de la mano, diabetes y obesidad, ¿no? Y vamos a tratar puntualmente los fenotipos de la obesidad y la importancia de reconocerlos. Así que para esto vamos a estar acompañados por dos profesionales muy expertas en el tema, la doctora Anna Schindler y la doctora Juliana Mosiuski. Ellas son especialistas en este tema. La doctora Juliana Mosiuski es médica endocrinóloga, coordinadora del Comité de Obesidad y Diabetes de la Sociedad Argentina de Diabetes. Tiene certificación SCOP-GOV y es coautora del Consenso Argentino para el Tratamiento de la Obesidad en Adultos. Así que la verdad nos honra con su presencia. Y la doctora Anna Schindler es vicepresidenta del capítulo AMBA de la Sociedad Argentina de Diabetes, es diabetóloga en centros de especialidad médicas ambulatorias de referencia, tema 1 de GCBA, y médica especialista en medicina familiar, especialista en nutrición médica y especializada en diabetes. Así que bueno, Ana, Juliana, un placer tenerlas aquí en Latam Hospitals. Bienvenidas porque creo que es la primera vez que participan, así que eh, muy agradecidos de contar con la presencia de ustedes. Muchas gracias. Si quieren, no sé quién Ahí está. comienza a presentar, si Ana o Juliana. Empiezo yo y bueno, gracias por la invitación y también siempre es lindo compartir con colegas de distintas partes de Latinoamérica, tengo entendido, así que un placer estar acá. Bueno, como les contaba, Eh, te ¿no? ¿Es comento, así? sí, eso te iba a comentar. La verdad que toda la información que nosotros generamos, obviamente algunos de nosotros estamos en Argentina, otros en otras partes de Latinoamérica, pero todo el contenido que se genera, sobre todo de la Sociedad Argentina de Diabetes, que es una entidad súper reconocida en la región, es altamente apreciado, no solo por los argentinos, sino por toda la comunidad de Centroamérica, de Brasil, de Colombia, de Perú, de Chile. Así que exactamente, la idea es un poco llevar el conocimiento a toda la región habla hispana. Así que gracias nuevamente por sumarse a este proyecto. Bueno, muchas gracias, buenísimo entonces. Bueno, y vamos a hablar de un tema que es muy interesante y que causa mucha curiosidad entre los colegas, porque estamos buscando la mejor manera de tratar a nuestros pacientes. Hoy estamos en un módulo de diabetes, pero ustedes saben muy bien que la obesidad es la prima hermana de la diabetes y que es la condición que predispone fuertemente a la progresión hacia la diabetes tipo 2 y que de a poquito empieza a entrar también en la diabetes tipo 1. Así que vamos a empezar hablando entonces de los fenotipos. No tengo conflictos de interés en esta presentación. Y venimos escuchando acerca de la medicina de precisión, que es esta búsqueda de adaptar el tratamiento de la mejor manera a la persona indicada y en el momento indicado. Y que para poder hacer una verdadera medicina de precisión tenemos que considerar factores genéticos, ambientales, estilo de vida y muchos otros aspectos que algunos vamos a desarrollar. Particularmente les quiero contar que en el área de la obesidad, de alguna manera el conocimiento
empuja el cambio de paradigma. Creo que en todo el conocimiento es lo que empuja el cambio de paradigma, por eso es tan importante la investigación científica. Y en este sentido, la medicina de precisión toma elementos del conocimiento de la fisiología, de la genética, de los distintos estilos de vida, los factores medioambientales, la microbiota intestinal, y a partir de esto genera herramientas que permiten evaluar la susceptibilidad diferencial de las personas a las enfermedades, obtener marcadores diagnósticos para poder tener métricas y así poder definir diagnósticos, tener marcadores pronósticos, qué paciente, qué persona va a responder mejor a un tratamiento, y justamente es esto de lo que se trata para poder elegir el mejor tratamiento. Y en obesidad, algo que viene ocurriendo también es que venimos escuchando, leyendo y entendiendo que el índice de masa corporal, que es una herramienta que ha sido muy válida y tiene mucho valor, por ejemplo, para estudios poblacionales, para poder tipificar a la persona particular en el consultorio y decidir la mejor estrategia nutricional, educativa y farmacológica, es insuficiente. Por eso aparece este concepto de ir más allá del índice de masa corporal y empezar a fenotipicar esto que empieza a llamarse las obesidades, que no hay una sola obesidad. Entonces, vamos a entrar en el tema de fenotipos. Primero entender qué es un fenotipo, y para eso me refiero entonces a algunas definiciones, una del NIH, que dice que el fenotipo son las características o rasgos observables de un individuo que son consecuencia de la expresión de sus genes. Y por otro lado, la definición de la Real Academia Española, que dice que es una manifestación variable del genotipo de un organismo en un determinado ambiente. Y me gustaría citar también a un investigador, que después les voy a contar algunos trabajos, que es uno de los pioneros en el abordaje de fenotipos de la obesidad, que es el doctor Andrés Acosta, que él empieza a trabajar en este tema porque dice que el fenotipo de obesidad puede ayudar a reconocer la fisiopatología de la enfermedad y, en consecuencia, orientar las intervenciones de pérdida de peso guiadas por el fenotipo. Pero les cuento que, si bien este concepto de fenotipos de la obesidad es bastante nuevo, les diría que en estos últimos 4 años aparece fuertemente, hay algunos antecedentes de búsqueda de estratificar a la obesidad para también entender en qué estado de la enfermedad se encuentra cada persona, cuál es el impacto de la obesidad, y a partir de esto establecer estrategias de tratamiento también racionales y que resulten en una mejoría en la salud. En este sentido, en el grupo de investigación de la Universidad de Alberta en Edmonton, estableció el índice de estadios de obesidad de Edmonton en el año 2009, que fue su primera publicación, donde determinaron el impacto de la obesidad en 3 ejes: el eje funcional, el eje metabólico y el eje mental. Ya no solamente referirnos a que la obesidad puede impactar en lo metabólico, que se vea solamente en un laboratorio, sino comprender que también el impacto funcional y mental es muy importante para las personas con obesidad. A partir de estos 3 ejes, estratificar en 5 estadios, donde 0 es ningún impacto de la obesidad y 4 es un impacto severo o enfermedad terminal, un impacto muy importante como puede ser, por ejemplo, una insuficiencia renal crónica en estadio de diálisis. Pero lo interesante de esta estadificación es que primero el nivel de estadio lo va a dar el estadio más alto en alguno de estos ejes. Por ejemplo, si el impacto es funcional y impacta fuertemente en el eje 3, pues en el estadio 3, por ejemplo, que genera limitaciones funcionales importantes y afecta la calidad de vida, el estadio del montón de esta persona va a ser 3, aunque en lo metabólico tenga un estadio 0 o 1. Pero lo más interesante de esta estadificación es que hicieron la correlación con el índice de masa corporal, tomando los datos del estudio NANES 3, y evaluaron en cada clase de obesidad. Como ustedes pueden ver acá, yo marqué en clase obesidad 1 para que ustedes presten atención ahí. Vamos a encontrar distintos estadios de Edmonton, es decir, que la obesidad diagnosticada por índice de masa corporal nuclea a distintos estadios de Edmonton, y que, si vemos en el eje de las abscisas, el estadio de Edmonton va a ser el que va a determinar el nivel de supervivencia de esta cohorte. Por lo tanto, los estadios de Edmonton, además de darnos datos para la intervención personalizada, también nos permite correlacionar con morbimortalidad y tomar decisiones terapéuticas específicas.
Y me gustaría contarles algunos avances, y ahora sí entrando particularmente en el tema de fenotipos, que cada vez hay más fenotipos, porque cada vez hay más conocimiento, y yo hice una revisión de algunos fenotipos que me gustaría contarles hoy, que son todos estos que vamos a ir desarrollando brevemente. Fenotipo de la adiposopatía. Por este mismo concepto de que el índice de masa corporal no es suficiente para determinar el impacto de la obesidad, surge este concepto de la adiposopatía que se refiere al impacto de la obesidad determinado por la grasa corporal en cuanto a su cantidad, su función y su distribución corporal. Y de esta manera, además de que esta grasa a lo largo del tiempo y la exposición a la noxa, que es la misma adiposopatía, va a determinar determinado impacto en la obesidad, vamos a poder definir dos tipos de adiposopatía. La enfermedad por masa grasa, por volumen, por carga, que acá hay algunos ejemplos, como puede ser, por ejemplo, por carga la osteoartritis, la escoliosis, metatarsalgia, por compresión, síndrome de apnea obstructiva del sueño, que tiene un componente mixto también con la enfermedad de masa grasa, síndrome de túnel carpiano, y también por fricción, porque esto es muy importante que las personas con obesidad en niveles altos de obesidad tienen mucho impacto también a nivel del tejido de la piel. Y la enfermedad de la grasa habla del tejido adiposo disfuncional, que nosotros conocíamos como el tejido adiposo blanco disfuncional, que va a dar manifestaciones metabólicas e inmunológicas, resistencia a la insulina, la progresión a diabetes tipo 2, las alteraciones del ciclo menstrual, es decir, las alteraciones endocrino-metabólicas de la grasa. Y así definimos este fenotipo de la adiposopatía. Y un concepto interesante es el concepto del tiempo. Como les decía antes, cuanto más tiempo una persona esté expuesta a la noxa, obesidad, más impacto va a tener. Y acá entra otro concepto. La obesidad es una enfermedad crónica que cursa con recaídas y que nuestro objetivo es tratar de sostener a los pacientes el mayor tiempo posible en un peso más saludable, aunque no lo podamos sostener de manera regular en el tiempo. Pero otro concepto interesante del tiempo es que según algunos estudios, uno fue el estudio META, que es el estudio multiétnico de estudio de la arteriosclerosis, el estudio Pizarra, demostró que si a una cohorte inicialmente se le hace una evaluación metabólica y tiene salud metabólica, es decir, que no tiene, por ejemplo, un laboratorio alterado, tiene glucemia normal, triglicéridos normales, HDL normal, hepatograma normal, pero si esa cohorte expuesta a la obesidad se la sigue durante cierto tiempo, a los 6 años ya el 40% tiene enfermedad metabólica. Es decir, que este concepto de la obesidad metabólicamente sana es un concepto de transición y no es un concepto definitivo. Volviendo entonces al fenotipo de la adiposopatía y hablábamos de la distribución de la masa grasa, esto es muy interesante porque en este estudio se correlacionó la distribución corporal de la grasa con el locus genético de cada una de este tipo de distribución. Es así que el tejido adiposo visceral, que lo vemos arriba en el esquema, es el tejido adiposo visceral profundo, el tejido adiposo blanco, metabólico, es más frecuente, es más, de mayor volumen en el sexo masculino y está fuertemente asociado al riesgo de diabetes tipo 2 y enfermedad coronaria, algo que nosotros ya conocíamos porque hace años que venimos midiendo la circunferencia abdominal. Pero lo que aporta este estudio es que hay locus donde se codifica para este tipo de distribución corporal en la grasa y aporta el componente genético, es decir, que esta distribución de la grasa refleja la heterogeneidad genética de la obesidad. El tejido adiposo subcutáneo abdominal, que está diagramado en amarillo, también está a nivel abdominal, pero es superficial. Por lo tanto, este tejido adiposo subcutáneo, que es más frecuente en mujeres, es neutral en el riesgo de diabetes y enfermedad cardiovascular. Y por último, el tejido adiposo glúteo-femoral, que también es más alto en el sexo masculino, está justamente correlacionado con disminución del riesgo de diabetes tipo 2 y enfermedad coronaria, algo que nosotros podemos observar en la práctica diaria, que es que la distribución ginoide claramente tiene menos impacto metabólico. Hoy lo sabemos y sabemos que hay genes que codifican para esto. Y también, ¿qué es lo que nos dice esta información? Que el antecedente genético y la distribución corporal de la grasa de los antecesores genéticos es muy importante para determinar también el pronóstico. Es decir,
que cuando haya un exceso de contenido energético o de aporte energético, ese aporte energético va a ir a localizarse a donde esta persona está genéticamente predispuesta y nos permite de alguna manera hacer cierto tipo de predicción. Seguimos adelante con el fenotipo de grasa corporal y ahora vamos a hablar del fenotipo metabólico y las diferencias entre la grasa abdominal, que ya empezamos a aproximar un poco, y la grasa glúteo-femoral. Este estudio es muy interesante porque nos muestra que la persona con obesidad metabólicamente saludable tiene algunas características del tejido adiposo diferencial con la persona con obesidad metabólicamente no saludable. Y esto tiene que ver con el tamaño del adipocito a nivel abdominal, pero también a nivel glúteo femoral. Y acá pueden observar que una persona con obesidad metabólicamente saludable tiene un tamaño de adipocitos a nivel abdominal más pequeño que el otro esquema de la persona con obesidad metabólicamente no saludable, que además ese tejido adiposo, además de ser de mayor tamaño, libera marcadores de inflamación y que además excede su capacidad de guardado y se introduce en los tejidos viscerales, en este caso el hígado. Pero lo que es muy interesante de este trabajo es que muestra que el tejido adiposo subcutáneo a nivel de la región glúteo-femoral, en este caso en la persona con obesidad metabólicamente saludable, es un tejido adiposo totalmente distinto al tejido adiposo visceral y apoya el concepto de que el tejido adiposo glúteo-femoral es protector relacionado al tejido adiposo visceral y empieza a llamar a este tejido adiposo subcutáneo glúteo-femoral capacitancia glúteo-femoral. De alguna manera, cuanto más capacidad de guardado tiene una persona a nivel glúteo-femoral, menos impacto a nivel metabólico visceral va a tener. Por lo tanto, hace muy distintivo el tipo de distribución corporal de la grasa. Es así que entonces los individuos metabólicamente enfermos se caracterizan por una menor masa de grasa subcutánea y menor capacidad de almacenamiento, lo que puede resultar en una mayor deposición de grasa ectópica. ¿Y esto por qué es tan importante? Porque hoy sabemos que la obesidad metabólicamente no saludable tiene impacto a nivel de distintos órganos y tejidos, tejido adiposo visceral, enfermedad por hígado graso, enfermedad metabólica por hígado esteatóxico, el páncreas graso, la infiltración muscular de la grasa y por supuesto la aterosclerosis. Y si bien el tejido adiposo subcutáneo tiene una gran capacidad de expansión, dependiendo la heterogeneidad genética y la capacidad de guardado glúteo-femoral, cuando se excede esta capacidad es cuando se produce el tejido graso ectópico. Otro fenotipo que les quiero comentar es las diferencias entre los sexos, entre el sexo masculino y el sexo femenino, sobre todo el sexo femenino en la etapa premenopáusica. Justamente estas diferencias a nivel metabólico tienen que ver también con el adipocito. En las mujeres premenopáusicas, la característica diferencial, comparando con el hombre en este caso, es que el tamaño de los adipocitos subcutáneos a nivel glúteo femoral son de mayor tamaño y son de menor tamaño los adipocitos viscerales. Pero además, lo que ocurre en las mujeres en la etapa premenopáusica es que tienen mayor capacidad de captación a nivel subcutáneo, tienen marcadores de insulinosensibilidad más altos, leptina y niveles de adiponectina, y menores marcadores de inflamación. Esto a nivel del tejido adiposo subcutáneo. Y a nivel del tejido adiposo visceral, las mujeres tienen menor capacidad de guardado y tienen una capacidad lipolítica mayor que el sexo masculino. Esto es lo que hace la diferencia y lo que impacta en un menor riesgo cardiovascular en la mujer premenopáusica. ¿Qué pasa en la transición de la premenopausia a la posmenopausia? ¿Por qué aumenta el riesgo cardiovascular? Todos sabemos que lo que ocurre es que hay una redistribución de la grasa corporal, sumado a algunos otros fenómenos. Pero acá lo pueden observar. Los estrógenos tienen un efecto protector a nivel de todas las células del organismo, tienen un efecto anabólico y mientras existe un alto nivel de estrógenos, el tamaño de los adipocitos del tejido adiposo subcutáneo van a ser de mayor tamaño. Además de esto, el tejido adiposo de la mujer premenopáusica comparado con la mujer posmenopáusica es que tiene
menor proliferación a nivel visceral profundo y tiene además mayor capacidad oxidativa a nivel muscular. Esto es muy interesante porque la mujer tiene una gran capacidad de oxidación de la grasa estando en actividad física. Sobre todo el impacto de la actividad física es muy importante en la mujer porque estimula la oxidación de la grasa. Esta capacidad de oxidación se va perdiendo a lo largo del tiempo y especialmente en la transición menopáusica, y es una de las características que genera también el aumento de peso neto en la posmenopausia. Además de esto, disminuye la insulinosensibilidad. Y también el efecto que produce el hígado en todo este metabolismo, que es que entre la mujer premenopáusica y posmenopáusica hay una diferencia en la oxidación de la grasa y también una diferencia en la insulinosensibilidad. Así que acá tenemos otro fenotipo diferencial de la grasa en la mujer premenopáusica y posmenopáusica. ¿Qué pasa con el corazón? Y acá también podemos hablar de un tipo de fenotipo de la adiposopatía. Y yo quiero que ustedes piensen esto que es muy importante para correlacionar en el día a día nuestra práctica. El tejido adiposo visceral del abdomen tiene el mismo origen embriológico que el tejido adiposo epicárdico. Es decir, que cuando ustedes le miden el abdomen a un paciente en el consultorio, de la misma manera que tiene aumentada la grasa a nivel abdominal profundo, tiene aumentado el tejido epicárdico. ¿Y esto qué va a producir? Además de efecto local de masa, y acá en el corazón hay efecto por masa grasa, por volumen, hipertrofia, esteatosis, fibrosis, alteración en la remodelación y disfunción diastólica del VI, y también efecto de masa grasa por tejido adiposo disfuncional, estrés oxidativo, insulinoresistencia, disfunción endotelial, y todo esto lleva a una alteración también a nivel de la vasculatura y a las enfermedades cardiovasculares que también conocemos y que queremos tratar de evitar en nuestros pacientes: enfermedad isquémica, insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular e hipertensión arterial. Saliendo un poco del fenotipo de la cardiopatía, vamos a hablar ahora del fenotipo antropométrico y quiero traer un poco el concepto de sarcopenia y lipodistrofia, porque si bien lipodistrofia obviamente no es un fenotipo de la obesidad, lo traigo para que ustedes puedan comprender algunos conceptos basados en condiciones extremas de alteraciones de la grasa corporal. En la lipodistrofia hay una alteración en el receptor de leptina, por lo tanto, no hay absolutamente capacidad de generar tejido adiposo subcutáneo y todo el tejido adiposo se va a los compartimientos profundos. Por eso el fenotipo es una persona que tiene, vamos a verlo en el extremo de la derecha, un fenotipo de delgadez extrema, pero tiene un exceso de tejido adiposo ectópico y alto riesgo cardiovascular. En el otro extremo tenemos a las personas que son metabólicamente no saludables, pero que tienen normopeso. Entonces ahí podemos ver dos características: el normopeso, que tiene baja masa muscular y tiene algo de grasa ectópica, y la persona con obesidad, que tiene un peso más alto, pero que no tiene un índice de masa corporal tan importante como lo que nosotros conocemos como la persona con obesidad metabólicamente saludable o no saludable. Todos estos fenotipos tienen riesgo. Ustedes pueden ver acá que la mayoría tiene alto porcentaje de masa grasa y se caracterizan, excepto por el individuo con obesidad metabólicamente saludable, de tener grasa ectópica. Pero el representante de la mayor cantidad de riesgo es la persona con obesidad metabólicamente no saludable, que además se asocia a sarcopenia, que sería el fenotipo que yo marqué ahí con rojo para que ustedes lo observen bien. Y ahí tenemos dos grupos. Es la persona con obesidad metabólicamente no saludable, que tiene sarcopenia o que no tiene sarcopenia. Y esta es una característica diferencial muy importante porque el riesgo va a aumentar significativamente en la persona con obesidad sarcopénica. Estos autores también proponen algún tipo de intervención diferencial para cada uno de estos fenotipos. Yo no voy a entrar en detalle ahora porque me gustaría después que quede un poco para las preguntas,
pero sí contarles que a partir de estas diferenciaciones, por ejemplo, en la persona que tiene obesidad metabólicamente no saludable, que tiene parámetros metabólicos disfuncionales y que probablemente tenga una conducta ingestiva que lo ha llevado al aumento de peso, acá probablemente la medicación de elección serían los agonistas del GLP-1. Y así hay distintas intervenciones desde el punto de vista también nutricional, comportamental, etc. Avanzando un poquito más, estamos en la obesidad buscando cuáles son las mejores métricas que sean posibles de reproducir en el consultorio y que nos permitan valorar el riesgo de nuestros pacientes. Tradicionalmente utilizamos la circunferencia abdominal y ustedes conocen que en el sexo masculino la circunferencia abdominal mayor a 102 en etnias caucásicas y en etnias asiáticas mayor a 94 y en el sexo femenino mayor a 88 o mayor a 80 es aumento de riesgo, ¿sí? Pero también tenemos que tener en cuenta que para aproximar un poco más este parámetro de riesgo, estamos perdiendo de vista la altura de las personas y hoy sabemos que el índice de masa corporal no es suficiente. Uno de los parámetros que se está utilizando en obesidad también es la relación de la circunferencia abdominal con la talla, siendo mayor o igual a 0,5, incremento de riesgo. Esto lo podemos hacer en el consultorio. Igual podemos seguir utilizando la circunferencia abdominal, que es una herramienta reproducible, conociendo sus limitaciones, que no nos permite diferenciar lo que les conté de la grasa subcutánea y la grasa visceral. Y si vemos a la derecha, vamos a encontrar individuos que tienen. Vamos a mirar las abscisas, donde está baja masa grasa, alta masa grasa. Y vamos a mirar la masa muscular, donde vemos en las ordenadas baja masa muscular, alta masa muscular o masa magra, siendo el individuo que tiene mayor riesgo aquel que tiene alta masa grasa y baja masa magra, es decir, es la persona con obesidad sarcopénica. A partir de esta conceptualización, este grupo de trabajo propone una combinación de fenotipos para poder valorar el riesgo cardiovascular y define 5 clústeres de riesgo que van de 1A a 3C. Y podemos ver acá que aquellos individuos que tienen menor riesgo son los que tienen menor porcentaje de masa grasa medido con el método que se pueda obtener, que puede ser por antropometría, por densitometría convexa, con tomografía. Obviamente no todos podemos acceder a métodos de medición de la masa grasa, pero aquellos que tienen menor porcentaje de masa grasa y menor circunferencia abdominal son los de menor riesgo y contrariamente los que tienen mayor porcentaje de masa grasa y mayor circunferencia abdominal, en este caso el clúster 3C, son los que tienen los que tendrían mayor riesgo cardiovascular. Quiero pasar y salir un poco ahora del fenotipo de la adiposopatía o el fenotipo de la masa grasa y quiero contarles también que en la obesidad es muy importante identificar los fenotipos psicoconductuales para poder establecer las estrategias de comportamiento y también las estrategias farmacológicas. Y este estudio es muy interesante porque nos habla de cómo distintos fenotipos se relacionan con la recompensa y también con el control cognitivo. Entonces, ellos plantean que hay como dos extremos de individuos. Aquellos que tienen obesidad, pero que en cuanto a su control conductual o su manejo psicoconductual son resilientes, altamente funcionantes, tienen menor antecedente de psicopatología, no han tenido antecedentes de prescripción de fármacos, son mejor respondedores a los cambios conductuales para el estilo de vida, básicamente porque tienen un mejor manejo de la dependencia hacia la recompensa, mayor control cognitivo y menor alteración en el ánimo y las emociones. Y en el otro polo estaría lo contrario, es aquella persona con obesidad que tiene disregulación emocional y que tiene dificultades en el control de impulsos. Son las personas que tienen más comorbilidad depresiva, más comorbilidad de trastornos de la alimentación, que tuvieron antecedente de síndrome de déficit de atención en la infancia, que esto es un antecedente muy importante para poder diagnosticar a estos individuos y que tienen más antecedentes de prescripción psicofarmacológica.
Y eso comenta que la alimentación disfuncional en la obesidad puede caracterizarse por un consumo persistente y excesivo de alimentos ricos en energía, pero que están motivados por una mayor sensibilidad a la recompensa alimentaria y dificultad en el autocontrol. Y que esto es hay un mix o una combinación de fenotipos de disregulación del apetito que están basados en tres ejes: la dependencia a la recompensa, el control cognitivo, las emociones y el estado de ánimo. Y es así que de acuerdo a cómo éstas se combinen, y también habla de lo dinámico que es la relación que cada persona puede establecer con la comida y la regulación del apetito, se van a determinar distintos fenotipos que va a ser muy importante identificar en el consultorio para establecer estrategias. Solo a modo de ejemplo les quiero mostrar que si, por ejemplo, las características que definen una persona con dependencia a la recompensa son aquellas personas con una búsqueda de un tono dopaminérgico excesivo, tienen alta sensibilidad a la recompensa, tienen búsqueda de alimentos dulces, palatables, de manera compulsiva, que es el food craving, y tienen un comportamiento de dependencia a la recompensa. Pero si esta persona se combina con un fenotipo en una alteración en las emociones y el estado de ánimo, esta manifestación puede producirse, por ejemplo, con comer emocional, mayor estrés, y cada uno de estos fenotipos va a tener mayor o menor impacto de estos tres ejes, que es la dependencia a la recompensa, control cognitivo y alteración del estado de ánimo y emociones. Y acá otro mensaje importante: el estado de ánimo es fundamental en la obesidad. Si una persona está con depresión, por supuesto, no va a poder hacer frente a la regulación del apetito y no va a poder tener un adecuado control cognitivo de su conducta alimentaria. A partir de reconocer la importancia del comportamiento, el grupo de la doctora Katz y Ángel, un grupo argentino, publica este trabajo ya hace algunos años, que es el cuestionario EFCA, que es el cuestionario de fenotipos de comportamiento alimentario. Es una escala multidimensional que, tomando 166 ítems en un cuestionario, define 6 fenotipos que es muy fácil evaluar en la consulta en el día a día. El fenotipo desorganizado, que acá ustedes pueden ver las características, que son las personas que saltean comidas, pasan mucho tiempo sin comer, sin habérselo propuesto. Y quiero hacer acá la distinción con el patrón de alimentación, que es el ayuno intermitente, que es un patrón. Esto es una alteración en la conducta alimentaria, que es el fenotipo desorganizado. El fenotipo hedónico, que tiene deseos de comer ante estímulos sensoriales. El compulsivo, ingesta rápida y excesiva de alimentos en cortos periodos de tiempo. Esto se toca de cerca con el atracón. El emocional, que es el uso de ingesta como estilo de afrontamiento de emociones. El hiperfágico, que es aquellas personas que comen porciones excesivas también por estímulo emocional. Y el picoteador. Y en base a estos fenotipos podemos definir qué tipo de intervenciones vamos a realizar. Apoyando este tipo de trabajos, quiero citar al trabajo del doctor Andrés Acosta, que este trabajo es del año 2022, es el trabajo de fenotipos de la obesidad con intervención en el estilo de vida, y lo que él hizo fue, en un grupo de aproximadamente 400 personas con obesidad que concurren a su centro, medir a través de ciertos métodos, como fue escalas de calorimetría indirecta para medir el gasto calórico, evaluación funcional del vaciado gástrico con gammagrafía para evaluar la velocidad de vaciamiento de sólidos, escalas de saciación, es decir, sensación de plenitud en la comida en curso con experiencias de comida ad libitum, es decir, esas experiencias donde se los invita a los participantes a comer hasta sentirse llenos y luego graduar la percepción de saciedad. Y por último, la sensación de apetito postprandial, luego de 2 horas de haber comido. Y en base a esta evaluación de cada uno de los participantes, definió que existen 4 fenotipos. Aquellos que tienen una alteración en la saciación son quienes necesitan consumir grandes cantidades de comida para sentir plenitud gástrica.
Saciación se refiere a plenitud, es una traducción del inglés satiation, que no lo usamos tanto en español, pero se refiere al momento de la comida. Y que estas personas que tenían alteración en la saciación consumían de 900 a 1300 calorías adicionales al otro grupo. Alteración en la saciedad son aquellas personas que necesitan volver a comer ya a las 2 horas porque tienen un vaciamiento gástrico acelerado y una verdadera hambre física postprandial. Aquellos que tienen comer emocional son quienes necesitan buscar comida en recompensa de emociones negativas y positivas. Y por último, el fenotipo quemador lento, que son quienes tienen un bajo gasto energético en reposo y baja masa muscular. Esto medido con calorimetría indirecta. Y a partir de esto estableció un trabajo donde primero a todos los participantes en la fase 1 se les dio un plan de alimentación validado para el tratamiento de la obesidad, que es un déficit calórico de 500 calorías en relación a lo que venían comiendo y una dieta tipo mediterránea. Realizar ejercicio, como le podemos decir a nuestros pacientes, movimiento cotidiano, ejercicio de fuerza, de resistencia y sesiones de abordaje cognitivo-conductual, 12 sesiones una vez por semana. Pero una vez que caracterizó a los participantes, los dividió en 3 grupos, de acuerdo a cada fenotipo. Y por ejemplo, al fenotipo de saciación anormal, aquellos que en la comida en curso no se llenan y necesitan comer grandes volúmenes, les dio una dieta alta en proteínas, volumétrica, y con 1 o 2 comidas por día, para que estas personas pudieran llenarse en la comida en curso, que para eso era suficiente, y estas personas no necesitan comer entre comidas. Al fenotipo de saciedad anormal, que se les vacía rápido el estómago, les dio una dieta con alta en proteínas, pero también aportándoles un batido proteico antes de cada comida. Y al grupo control, una dieta estándar. Y así terminó de hacer cada una de las distinciones. No me voy a detener demasiado en esto, porque también hizo diferencias en el tipo de actividad física. Y finalmente lo que él demostró con este trabajo es que cuando se fenotipica también de acuerdo a las características y se les establece intervenciones en el estilo de vida, el descenso de peso es casi el doble. Y además de que puede haber reducción en el peso, hay reducción de la grasa y también a nivel valor de los triglicéridos, lo que habla indirectamente de una reducción de la insulinoresistencia. El mensaje de este trabajo es muy importante porque nos está mostrando que si nosotros individualizamos el tratamiento y fenotipicamos, podemos obtener mejores resultados. Y lo mismo hizo con el trabajo para intervención farmacológica que fue publicado anteriormente a este, donde a partir de esta misma fenotipicación, y lo llamó diferente en este estudio, llamó al cerebro hambriento, aquellos que no tenían percepción de saciedad, comían entre comidas, intestino hambriento a quienes no tenían percepción en la comida en curso, quemadores lentos y comer emocional. Primero hizo la fenotipicación y algunas cosas demostró. Primero que los fenotipos pueden estar combinados. Fíjense ahí que en porcentajes está lo que él encontró en este grupo de participantes de cada uno de ellos, y cuando hay intersección entre los círculos es cuando hay una combinación de ambos fenotipos, y que inclusive un 9% de los participantes tenía combinación de los 4 fenotipos. Asimismo, un 15% no lo pudo fenotipicar. Pero lo interesante de este trabajo es que luego de hacer esta fenotipicación, intervino con medicación aprobada en ese momento, en el año 2020, para el tratamiento de la obesidad, y demostró que si se hace una intervención farmacológica basada en el fenotipo de conducta ingestiva y de quemador lento, el descenso de peso llega también casi al doble. Otro mensaje importante que nos aporta la intervención basada en fenotipos. Y por último, en el último estudio, que es del año 2023, el mismo grupo del doctor Acosta quiso comprender si había alguna combinación de fenotipos y cuál era la más prevalente. Entonces, sobre la misma experiencia de determinación de fenotipos, determinó si cada persona tenía uno o más de un fenotipo y cuáles eran las combinaciones más frecuentes. Ustedes pueden ver acá en los gráficos, los esquemas, que determinó los mismos test que yo les conté anteriormente, y ahí vemos abajo cuál fue el porcentaje de cada uno
de los fenotipos y encontró que el fenotipo más frecuente es el fenotipo quemador lento. Después Anita nos va a hablar un poco de actividad física, la doctora Schindler, pero claramente el fenotipo más frecuente es el quemador lento. Y le sigue el fenotipo de saciación anormal, es decir, quienes no se llenan en la comida en curso y por eso comen grandes cantidades. Y después también lo que encontró es que la combinación más frecuente de fenotipos es la saciación anormal más el gasto energético bajo, es decir, quemador lento y saciación anormal, que es el patrón más compulsivo. Esto es un dato interesante porque es lo que habitualmente podemos ver en el consultorio. Y también él encontró que el 28% de los pacientes presentaba dos o más fenotipos de obesidad y tenían mayor peso. A más fenotipos, mayor peso corporal y mayor correlación con índice de masa corporal y circunferencia abdominal que si tienen un solo fenotipo. Casi llegando al final y a modo de resumen de los fenotipos, les quiero mostrar este cuadro donde se suman las intervenciones desde el del estilo de vida, punto de vista del estilo de vida y también de la farmacoterapia propuesta. Y acá vemos que para el fenotipo de saciación anormal, cerebro hambriento, que es aquella persona que no recibe plenitud, saciedad en la comida en curso, que ya vimos que son las personas que pueden comer 62% o incorporar más calorías antes de alcanzar la saciedad, la intervención en el estilo de vida es hacer menos comidas por día o comer en un tiempo restringido y medicación que apunte a la percepción de saciedad. Él utilizó fentermina más topiramato. En nuestro medio, los análogos del GLP-1 serían los más indicados. Para el hambre emocional, son aquellas personas que tienen una alimentación hedónica normal. Las características es que tienen más niveles de ansiedad, de estrés, menor afrontamiento emocional y les propuso, además de una dieta con disminución del ingreso calórico, hacer una terapia conductual intensiva y favorecer la terapia en grupo. Y otro aspecto importante de las intervenciones que él propone es focalizar en la que más le va a servir a cada individuo y no hacer de todas las intervenciones un poquito. Medicación, en este caso, naltrexona bupropión para este tipo de fenotipo. Intestino hambriento, que son aquellos individuos que tienen saciedad anormal, es decir, que tienen mayor proporción de picoteo y necesitan comer entre comidas porque tienen un vaciado gástrico más rápido. Aportar una dieta con reducción calórica, con proteínas antes de las comidas y suplementos proteicos y como farmacoterapia, análogos del GLP-1 que pueden retardar el vaciamiento gástrico y así generar mayor sensación de saciedad entre comidas. Y por último, para el fenotipo quemador lento, son aquellos que tienen bajo gasto calórico, un menor gasto en reposo del 12%, menor masa muscular, menor actividad cotidiana, también un plan de alimentación con déficit calórico y suplementación proteica post-actividad física, pero con ejercicios de alta intensidad intervalados, que es lo que conocemos generalmente como el HIIT, el entrenamiento HIIT, que sería el más recomendado para este grupo. Él propone fentermina, que es un fármaco que está aprobado en los Estados Unidos, porque es un fármaco simpático mimético, sin embargo, en nuestro medio no lo utilizamos por no ser un tratamiento para la obesidad como enfermedad crónica, y es un tratamiento al corto plazo. Por último, y ya cerrando acá, traer esta diapositiva, este slide de la doctora Frubeck, que es una integrante del grupo de estudio europeo para la obesidad, y ella mostró la importancia de incorporar este concepto de obesidades a las guías de tratamiento de la obesidad, porque tenemos que tener en cuenta que las obesidades son diferentes, que la fenotipicación es fundamental para el manejo, también para las futuras perspectivas y tanto en diagnóstico, en prevención, diagnóstico, tratamiento y políticas de salud pública es algo sobre lo que tenemos que seguir trabajando. Finalmente, los mensajes es que claramente tenemos que personalizar el tratamiento, comprender las causas subyacentes de cada una de estas obesidades, evaluar y estratificar las comorbilidades para establecer las estrategias de prevención y también adecuar el tratamiento para, además de mejorar la efectividad, reducir efectos secundarios y costos. Así que bueno, muchas gracias. Ahora voy a dar lugar a la doctora Ana Schindler.
Juliana, muchísimas gracias. La verdad que es un placer siempre escucharte. Yo quiero agradecer a Latam Hospitals por la invitación, a la doctora Gabriela Rovira, también desde la Sociedad Argentina de Diabetes, por la invitación. Y bueno, voy a iniciar la presentación. Vamos a ver. Muy bien. Bueno, a mí me toca hablar con ustedes sobre las precauciones que tenemos que tener para prescribir ejercicio en obesidad y diabetes. No tengo ningún tipo de conflicto de interés en relación a este tema. Las fuentes que vamos a utilizar, a revisar en estas charlas, tienen que ver con lo que nos dicen las guías actualmente, las guías de cardiología, las guías de diabetes, las guías de deporte, tanto latinoamericanas como americanas y la europea. Retomo esto que dijo Juliana de la medicina de la precisión, ¿no? Que es el paradigma vigente, actual. Y nosotros tenemos un mandato desde siempre que es primero no dañar. Y a esta altura, no indicar actividad física es casi dañar. Entonces, tenemos que indicar actividad física. Pero esa indicación tiene que estar totalmente personalizada en función de la persona que tenemos adelante y sus limitantes y condicionantes en salud. Eso es ejercer una medicina de la precisión apropiada para que la indicación de actividad física no se transforme en daño, sino que se transforme en beneficio. En diabetes son múltiples las posibilidades de complicaciones y van a tener que ser evaluadas al momento de indicar actividad física. Y lo mismo pasa cuando se agrega obesidad. La retinopatía diabética es una condición que genera restricción y limitación en cuanto a lo que se va a indicar de actividad física a realizar. Nosotros la rastreamos a la retinopatía diabética periódicamente. Las personas con diabetes tienen que tener su consulta oftalmológica. En la consulta oftalmológica van a realizarse agudeza visual, tonometría y el fondo de ojo, que es donde vamos a poder ver si hay presencia o no de retinopatía. La presencia de retinopatía diabética en sus estadios más avanzados, desde lo que es, digamos, la proliferativa o la retinopatía no proliferativa severa, genera que desaconsejemos actividades, ejercicios de intensidad vigorosa, ejercicios que conlleven maniobras de valsalva, ejercicios que tengan impacto, en los que pueda haber saltos, competencia, que puedan tener eventualmente traumas faciales o movimientos bruscos con la cabeza. Y toda esta brusquedad, digamos, que se desaconseja ante la presencia de retinopatía diabética más avanzada, también no es solamente lo brusco y lo brutal. Hay ejercicios de yoga que están desaconsejados en retinopatía, como por ejemplo posturas invertidas, que a lo mejor es algo muy tranquilo y que desestimamos al momento de aconsejar a las personas que atendemos, y bueno, yoga no va a pasar nada, no, no. Poder dar una buena indicación de actividad física implica personalizar, implica embeberse en esa persona individual que tengo adelante y sus condicionantes. Entonces, las posturas invertidas en yoga están desaconsejadas. Incluso hay prácticas meditativas donde se hacen retenciones respiratorias que están desaconsejadas. Ante la presencia de retinopatía proliferativa o no proliferativa severa, tenemos que evitar todas estas situaciones porque corremos el riesgo de lo que puede ser la hemorragia vítrea o el desprendimiento de retina. En el caso, obviamente, que haya hemorragia vítrea o desprendimiento de retina, hay que desaconsejar todo tipo de actividad, ¿sí? Y primero hay que darle una solución con su tratamiento adecuado y será el oftalmólogo el que indique cuándo la persona está lista para retomar la actividad física. Eso no debería ser en menos de 3 a 6 meses después de la intervención. Así que en retinopatía tengamos en cuenta que hay actividades muy concretas que desaconsejar, que tenemos que evitar que la presión sistólica suba a más de 170. Y ya esto de la presión arterial hay que empezar a tener en cuenta desde lo que es la retinopatía diabética no proliferativa moderada. Ni siquiera en la severa ya tenemos que empezar a tener en cuenta estos cambios en la presión
para preservar una visión adecuada. En el examen oftalmológico, en las personas con diabetes, también, además de retinopatía, podemos llegar a ver que puede haber cataratas o agudeza visual baja. En este sentido, no hay o sea, no se desaconsejan actividades más vigorosas, sí se tiene que tener en cuenta que el ambiente de realización de la actividad física sea seguro. La nefropatía es otra de las complicaciones posibles en diabetes que tenemos que rastrear, que la rastreamos mediante lo que es un cálculo de la función renal con análisis de sangre y una orina completa teniendo índice albuminuria, creatininuria. Este rastreo sistemático de la nefropatía tenemos que dar a las personas con diabetes a las que vamos a hacer este rastreo sistemático el consejo de que el día previo a realizar el dosaje de albuminuria se evite la actividad física vigorosa porque puede estar elevada en el análisis y eso nos puede dar una sobredimensión del nivel de albuminuria. Ahora, que exista esta posible albuminuria por actividad física vigorosa, en ninguna instancia tiene que ser trasladado a desaconsejar actividad física en las personas con nefropatía. Hay que ser proactivos en estimular actividad física en las personas con nefropatía, sirve tanto para la prevención de su inicio como para la progresión. Cuando está instalada la nefropatía, vamos a tener que tener en cuenta cuál es la realidad de esa persona, cuál es su capacidad aeróbica, su función muscular, y a partir de allí programar un entrenamiento aeróbico y de fuerza, o sea, de carga de resistencia, iniciando en bajas intensidades y volúmenes e ir progresando de a poquito. Pero para darnos una idea, incluso en las personas que tienen enfermedad renal terminal, en la fase de diálisis, está indicada la realización de actividad física supervisada con medición previa y posterior de electrolitos durante las sesiones de diálisis. La presencia de neuropatía periférica, que la rastreamos como parte de lo que es la evaluación integral del pie en diabetes, que debemos hacer como mínimo anualmente, va a generar que tengamos especial recaudo en el riesgo de lesiones en partes blandas y osteoarticulares cuando la sensibilidad está comprometida. Entonces vamos a desaconsejar los que son actividades de impacto, correr, trotar, saltar, caminatas muy extensas, terrenos irregulares, cuestiones que tengan una exigencia alta de equilibrio, ¿sí? Cuando hay neuropatía periférica establecida, podemos aconsejar el uso de entresuelas de gel, de sílice o de aire. Hay que desaconsejar la carga de pesos muy elevados. En presencia de deformidades hay que aconsejar calzados adecuados, individualizados. El calzado en general va a ser algo extremadamente importante. En la Sociedad Argentina de Diabetes, el Comité de Pie tiene como muy bien establecido las características de un buen calzado para las personas con diabetes, pero lo tenemos que educar al paciente. La educación es clave en este sentido. El paciente tiene que estar educado en la elección de su calzado y tiene que estar educado también en lo que es el examen diario de los pies y su cuidado. Y en el caso de la realización de actividad física, el examen de los pies tiene que ser realizado antes y después de la actividad física. Y si hay obviamente detección de algún tipo de lesión, hacer la consulta pertinente. Cuando las personas tienen úlceras activas, la realidad es que en ese momento todo tipo de carga está contraindicada y la actividad será realizada en posición de sentado. También se contraindica lo que son actividades acuáticas. Entonces, durante ese lapso, durante la úlcera abierta, tenemos que realizar actividades adaptadas en silla. Y obviamente siempre tenemos que tener cuidado de los sitios de amputación. La presencia de neuropatía autonómica en diabetes lamentablemente está como muy subdiagnosticada y requiere que la vayamos que la pensemos, que la tengamos en cuenta, porque cuando está presente, a todas las personas que tienen neuropatía autonómica deberíamos hacerles un test de esfuerzo antes de iniciar cualquier programa de ejercicio. La neuropatía autonómica cardíaca es un factor de riesgo independiente para muerte súbita, isquemia silente. En la clínica, en la práctica cotidiana, nosotros deberíamos siempre ver cómo es la frecuencia cardíaca de esa persona, si tiene variabilidad, cómo es indagar sobre su tolerancia al ejercicio. Hay test específicos para rastreo de disautonomía cardíaca y nosotros a la persona que tiene diagnosticada la disautonomía cardíaca tenemos que darle pautas de alarma muy concretas
que exceden lo que es el típico dolor opresivo, la precordalgia típica. Tenemos que poder decirle que si aparece una disnea inusual o aparece dorsalgia, dolor de espalda, tiene que suspender absolutamente la actividad e ir a consultar, porque los síntomas no van a ser los característicos. La neuropatía autonómica en diabetes, en lo que es la realización de ejercicios, supone el riesgo de hipotensión postural durante el ejercicio y posterior, una respuesta cardíaca inapropiada, la presencia de hipoglucemias desapercibidas, alteraciones en la termorregulación y deshidratación, falta de acomodación pupilar. Entonces, tenemos que generar, la clave protectora es generar un ambiente seguro en la realización de actividad física. Para ello vamos a tener que contar con dispositivos de monitorización, tanto de lo que es la glucemia como la presión, y poder acceder a hidratos de carbono y a agua, ¿sí? O sea, no es que tiene que andar monitorizado con un aparato para medir presión, no, pero tenemos que tener acceso a poder evaluar la situación en general. La incompetencia cronotrópica nos motiva, a lo mejor la persona no tiene esta movilidad de frecuencia cardíaca, a que monitoreemos la intensidad del ejercicio según el esfuerzo percibido. Así que tenemos que ser bien cuidadosos ante la presencia de neuropatía autonómica. Hasta acá venimos hablando de lo que son las complicaciones microvasculares y en algún sentido las distintas sociedades están muy de acuerdo. En cuanto a lo que es el riesgo cardiovascular, vamos a ver que hay discrepancias de las distintas sociedades. En Argentina, Argentina adscribe a lo que son las pautas de OPS, de la calculadora Hertz de riesgo, pero la guía Intersociedades de Argentina, de la Sociedad Argentina de Cardiología, de Diabetes, de Lípidos, de Hipertensión, de Nefrología, nos convoca a que profundicemos la evaluación de riesgo de todas las personas con diabetes con un electrocardiograma y un ecocardiograma. Entonces, nos dan más pautas, nos dan como más información. A priori, para cualquier persona con diabetes, independientemente de que vaya a iniciar un programa de ejercicios, esto sería como parte de lo que es su evaluación de riesgo general. Los riesgos que tiene la actividad en física en sí, para las personas que tienen diabetes y que tienen enfermedad cardiovascular, es el de la muerte súbita, la arritmia y la isquemia coronaria. Esto es mucho menos probable en los ejercicios de resistencia y de carga que en los aeróbicos. Si hay enfermedad cardiovascular ya establecida, tenemos que desaconsejar que haya actividad física inmediata al infarto reciente en las primeras 6 semanas, actividades que sean francamente hipertensivas, con alta intensidad o altos pesos, y tener la precaución de ir haciendo un ascenso de incremento de frecuencia cardíaca de manera gradual. No todas las sociedades indican estudiar a las personas antes de realizar actividad física. La guía americana, la Sociedad Americana de Diabetes y lo que es el Colegio Americano de Medicina del Deporte dicen que no hay que evaluar nada en una persona a la que le vamos a indicar un ejercicio de una caminata rápida, como una actividad física de baja moderada, no tenemos que hacer ninguna otra evaluación, salvo que existan síntomas muy concretos de enfermedad cardiovascular o la presencia de complicaciones microvasculares. Pero deja abierta la puerta a la evaluación de un test de esfuerzo preparticipación en ejercicio para aquellos adultos que cumplan con ciertas condiciones, que tengan más de 40 años, además de tener diabetes, o que tengan más de 30 años y algún otro factor de riesgo, como puede ser hipertensión, tabaquismo, dislipemia, la presencia de retinopatía proliferativa o proliferativa, la presencia de nefropatía, o una diabetes de más de 10 años de evolución. Y a todos aquellos que tengan, independientemente de la edad, sospecha de enfermedad cardiovascular, enfermedad coronaria o arterial periférica, neuropatía autonómica o nefropatía avanzada, deberíamos pensar esta posibilidad de test de esfuerzo. Obviamente, aumenta la necesidad de estudio si la intensidad del ejercicio que se va a hacer es mayor. Entonces sí recomienda que aquellos sedentarios que van a saltar directamente a un plan de actividad física moderada e intensa sí sean estudiados.
La Sociedad Europea de Cardiología nos convoca a que evaluemos a los pacientes con sus calculadoras de riesgo, con sus scores, y veamos, si ese riesgo calculado es muy bajito, es menos de 5, no tenemos que investigar nada más. Si el riesgo es mayor a 5, o hay otros factores de riesgo, o son sedentarios, hay que evaluar qué intensidad de actividad física va a realizar esa persona. Si la actividad va a ser baja de intensidad o intermedia, no se necesitan más investigaciones. Si la actividad planificada va a ser alta o muy alta, si su intensidad va a ser importante, si nos convoca a hacer test de esfuerzo, a hacer imágenes funcionales o incluso hacer tomografía con score de calcio. Y en el caso de detectar algo, obviamente dar el tratamiento adecuado. Y si no se detectó nada, seguir adelante y no hay restricciones para la actividad física. La sociedad brasilera, muy parecida a la sociedad española, plantean la valoración, la posibilidad de un test de esfuerzo cuando la persona tiene más de 35 años, cuando la persona tiene 25 años y una diabetes tipo 2 de más de 10 años de evolución o una diabetes tipo 1 de más de 15 años de evolución, cuando hay factores de riesgo cardiovascular establecidos para enfermedad coronaria, complicaciones microvasculares, enfermedad arterial periférica o neuropatía autonómica. Y en este caso sí tendríamos que ir a hacer un screening de riesgo cardiovascular. Los canadienses nos plantean y nos convocan a buscar muy activamente a los sintomáticos y tal vez no a los síntomas típicos solamente, aquellos que tienen disneas inusuales, que tuvieron síncopes, que tienen soplos cariotídeos, obviamente si hay disconfort torácico o ANGOR, y aquellos que tuvieron antecedentes de infarto, de ACV o de enfermedad arterial periférica, ya enfermedad establecida, a ellos sí tendríamos que hacerles un electro, un test de esfuerzo y una evaluación cardíaca global antes de iniciar cualquier programa de ejercicios, y en el caso de que estas cosas aparecieran ya iniciado el programa de ejercicio, antes de continuar participando en el programa. Hasta acá entonces revisamos lo que pueden ser las complicaciones por la diabetes, las distintas complicaciones asociadas a la diabetes y lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de prescribir ejercicio de una manera protegida. La obesidad, además de todo, la persona que tiene obesidad y tiene diabetes, además de las potenciales complicaciones por la diabetes, puede tener osteoartritis. Y parte de la precaución en la indicación de actividad física va a tener que hacer con una evaluación del sistema musculoesquelético apropiada, adaptando las modalidades del entrenamiento en relación a lo que hacemos en la evaluación. Es sabido que para el manejo apropiado de la obesidad vamos a necesitar intensidades vigorosas y grandes volúmenes de ejercicio, frecuencia, duración. Esto es lo que va a optimizar el descenso de peso y minimizar la reganancia. Entonces, vamos a tener que poner un montón programar un montón de ejercicios y de distintos tipos en la cotidianidad de la persona con obesidad y diabetes. Es bueno incluir ejercicios de resistencia. En relación a la osteoartritis está visto que los ejercicios de resistencia acá estamos llamándolo a aquellos que generan carga de peso, mejoran la capacidad funcional, mejoran el rango de movimiento articular y reducen el dolor. Y los ejercicios aeróbicos, a su vez, mejoran la tolerancia al ejercicio, la pérdida de peso y el dolor musculoesquelético también. Entonces vamos a tener que incluir todo en el momento de programar e indicar actividad física para las personas que atendemos. La cinta está vista como aquella que da mayor magnitud en la reducción de peso. Sin embargo, no todos los pacientes están listos para empezar con la cinta de entrada en cuanto a lo que es su programa de ejercicios. Y muchos van a requerir que utilicemos aparatos, que utilicemos dispositivos que permitan ejercitar sin cargar el peso pleno, que el peso cargado sea parcial, como por ejemplo puede ser la bicicleta fija. Estos, en el proceso de mejorar la composición corporal y la capacidad funcional, podrían indicarse este tipo como de entrenamientos hasta que haya una mejoría, o mientras esté limitado el tipo de ejercicio que se puede realizar. Entonces hasta acá lo que hicimos fue primero no dañar con las cosas que ya viene, con las limitantes que ya viene la persona que atendemos, tengámoslas en cuenta como para hacer una indicación precisa, individualizada de su ejercicio. Y lo segundo que nos toca ahora como desafío es prevenir. ¿Qué es lo que vamos a tener que prevenir?
Bueno, un poco o sea, muy relacionado con lo que charlé recién, en obesidad vamos a tener que prevenir lo que son los síntomas de aparición por sobreuso, que son síntomas degenerativos o inflamatorios en el momento de iniciar los ejercicios, de estar en un programa de ejercicios. Tengamos en cuenta que las personas con obesidad tienen cargas mecánicas elevadas, biomecánica alterada, y vamos a tener que hacer adaptaciones muy progresivas en el entrenamiento de las personas con obesidad, que van a iniciar un programa de ejercicios. Entonces, a lo mejor para prevenir los síntomas, es muy bueno ir rotando el tipo de actividades que planteamos, alternar ejercicios aeróbicos, que sabemos que los necesitamos, e ir incorporando cosas de bajo impacto en un principio. Debemos reducir el riesgo de las lesiones progresando muy gradualmente la intensidad, la duración, la frecuencia del ejercicio. Es importantísimo que hagamos un ajuste adecuado de la indumentaria, del calzado y del equipo. Esto que planteaba la doctora Monsiursky de los roces, de lo que puede ser algo tan simple como que la grasa puede rozarse y puede generar lesiones en la piel. Tener muy en cuenta las características del calzado, tener muy en cuenta las características del equipo, adaptarlo a la persona que va a realizar la actividad. Y sería ideal contar con una guía de profesionales que estén entrenados en esto de supervisar las sesiones de manera apropiada. Otro factor que tenemos muy importante que tener en cuenta son las hipoglucemias en la actividad física. La hipoglucemia es una posibilidad para aquella persona que reciba medicación hipoglucemiante, que va a ser insulina, pero no solamente insulina. Hay un montón de guías que nos plantean distintas estrategias. En general, todas tienen en cuenta generar una pauta nutricional apropiada, regular, con una ingesta diaria apropiada de hidratos de carbono, adaptada a las exigencias del entrenamiento, con el uso de hidratos de carbono de absorción lenta. Hay un montón de pautas como para ir acomodando lo que es la cotidianidad en función del ejercicio individualizado que hace la persona. De manera general, tenemos que recomendar que las personas con diabetes tengan una identificación que diga su nombre, un número de contacto y que tiene diabetes, como para poder actuar en el caso de alguna situación de mayor severidad. Se recomienda que la actividad física sea acompañada, sea en grupo. Siempre es mejor con más gente, sociabilizando también. Y en el caso de que esto no sea posible, que haya un celular accesible, con contactos accesibles por si algo sucede. Es buenísimo contar con monitoreo glucémico peri-ejercicio, previo, durante, si se necesita, y después, y con acceso a hidratos de carbono de acción rápida. De manera general, podemos decir, esto es de la Asociación Americana de Diabetes, que nosotros vamos a, obviamente, desde hipoglucemia nadie hace ejercicio. Entonces, si tenemos menos de 70 o menos de 70, ejercicio no, hasta no resolver la situación de hipoglucemia. A partir de allí, vamos a dar distintas pautas según cuál es el momento glucémico de esa persona. Entre 90 y 250 no hay problema para el inicio de ejercicio, para el inicio de actividad física. Para ciertos ejercicios más prolongados o más intensos, vamos a requerir que entre 90 y 150 haya una carga inicial de hidrato de carbono simple para afrontar el ejercicio. Entre 150 y 250 no vamos a necesitar esa carga inicial de hidratos de carbono. Lo que sí vamos a llegar a necesitar a lo mejor es, si la actividad física es muy prolongada, una reposición cada hora periódica de hidratos. Si estamos ante un inicio de ejercicio con menos de 90, tendríamos que dar una carga sí o sí para iniciar cualquier tipo de actividad. Y si estamos ante un inicio de ejercicio de más de 250, tendríamos que medir cetonas antes de encarar actividad física. No deberíamos iniciar actividad física si las cetonas están elevadas de forma moderada o severa. Así como uno previene y maneja la glucemia con el aporte de hidratos de carbono, de la misma manera se ajusta la insulina. Los protocolos son múltiples y deberíamos personalizarlos, adaptarlos a aquel esquema que tenga la persona que esté recibiendo insulina y a la actividad, al tipo de actividad física que va a realizar.
Entonces esto es absolutamente individualizado, como para tener una noción, si las actividades físicas son muy prolongadas, son muy intensas, puede que requiramos, o sea, en aquellas personas que solo tienen una insulina basal, el ajuste de esa insulina basal los días de mayor intensidad o de actividad física muy, muy prolongada. Puede, en aquellos que tienen esquemas optimizados, que hay insulinas rápidas e insulinas lentas, a lo mejor vamos a necesitar ajustar el preprandial, el bolo preprandial de la comida previa a la realización de ejercicio y en algunas situaciones también el de la comida posterior en función de la realización de ese ejercicio. Y en algunas situaciones incluso vamos a requerir el ajuste de la basal. O sea que esto la verdad es que es un abanico de posibilidades absolutamente individuales según el esquema de insulinización que recibe la persona y según el tipo de actividad que realiza. Por suerte tenemos un montón de guías para asesorarnos y acompañarnos en esto. Y por suerte también tenemos el monitoreo continuo de la glucemia, que la verdad, en relación a lo que es ejercicio, es una excelente ayuda, porque además de aportarnos un valor glucémico, también nos aporta lo que son las flechas de tendencia. Y en relación a las flechas de tendencia, podemos discernir si además, a pesar del valor glucémico que veamos, si es necesario o no hacer una carga de hidratos o no, o se puede obviar. Entonces, realmente contar con lo que es monitoreo continuo es muy, muy importante. El control glucémico y ejercicio también hay guías, por suerte, para lo que es utilización de bombas. Y de vuelta, es algo individualizado al tipo de dispositivo que tiene la persona, si el tipo de dispositivo tiene sensor o no tiene sensor. Hay un montón de guías que nos pueden orientar para acompañar a las personas con bombas. Y esto uno tiene que, tal vez, es posible que lo empecemos a ver como cada vez más, porque la realidad es que el aumento de la obesidad en diabetes 1 es bastante importante. Entonces, y hay cada vez más personas con uso de sistemas de infusión continua en diabetes 1. Entonces, empezar a pensar que incluso esto de ajuste de insulina de esquemas optimizados o de bomba también va a ser necesario en obesidad, porque el riesgo hipoglucémico está. Así como ajustamos la insulina y ajustamos los hidratos de carbono, en determinadas situaciones nos va a tocar ajustar las drogas no insulínicas. No necesitan ajuste de dosis la metformina, la pioglitazona, la carbose, los inhibidores de EPP4 y los agonistas del receptor de GLP-1. Vamos a necesitar reducir la dosis o suspenderla incluso si hubo hipoglucemias con sulfonilureas o con glinidas. Y hay algunas guías que recomiendan la suspensión de los inhibidores de SGLT2 en el caso de ejercicios muy prolongados o muy intensos para frenar lo que pueden ser los riesgos de deshidratación, de hipotensión o de cetosis. Entonces, hasta acá, primero no dañar, segundo prevenir, o sea, necesitamos darle las pautas para que no se dañe la persona en la realización de ejercicios y lo tercero es sanar. Y en esto de lo tercero es sanar, obviamente, el protagonista, la protagonista va a ser la persona con diabetes. Y su protagonismo, el compromiso con esto de estar sanos, mantenerse sanos, va a tener que ver con poder incluir la actividad física, el movimiento en su cotidianeidad, en todos sus días, en su día a día. Nosotros, como profesionales de la salud, vamos a tener que estimular el aumento de lo que es el tiempo en movimiento, dando pautas muy concretas para la disminución del tiempo sedentario y también dando pautas muy concretas para la realización de ejercicio, contemplando todas estas limitaciones que venimos hablando y a su vez dando pautas, cuando indicamos ejercicio tenemos que pensar que tenemos que indicar FIT, frecuencia, intensidad, tiempo y tipo. ¿Sí? Indicar ejercicios es esto, es poder charlar de cuántas veces por semana lo va a hacer, de con qué intensidad va a llevar adelante su ejercicio, cuánto tiempo va a durar cada sesión, qué tipo de ejercicio vamos a incluir. El ejercicio aeróbico es fundamental en el manejo del peso. Nuestro objetivo va a ser mantener altos volúmenes de entrenamiento y maximizar el gasto calórico total. El ejercicio aeróbico es el que permite, habilita lo que es el descenso de peso. Y en las personas con obesidad tenemos que pensar que vamos a requerir un aumento de la actividad física
durante toda la vida. Entonces es clave incorporarlo en los hábitos. La verdad es que para un descenso de peso, la evidencia es que necesitamos como mínimo un programa de 6 meses para que la pérdida de grasa sea significativa. Y además para evitar lo que es la reganancia. Entonces, en las personas con obesidad vamos a trabajar con grandes volúmenes de ejercicio, grandes grupos musculares, movimientos grandes, caminar, subir escaleras, remar, nadar. Pensemos que a estos grandes volúmenes vamos a tener que llegar de una forma progresiva. El objetivo en las personas con obesidad es de 250 a 300 minutos por semana. Entonces, vamos a ir lentamente, pero sin pausa, avanzando hacia eso, hacia esa adaptación. La idea es que sea muy cotidiano la realización de ejercicio. Si pudiera ser todos los días sería ideal, pero el inicio empecemos con 3 días por semana y vayamos progresando. Acá es ir progresando en el volumen, aumentando la cantidad, aumentando la frecuencia, aumentando la duración, aumentando la intensidad. Intentando pasar desde lo que es una intensidad moderada a una intensidad vigorosa. Entonces, tengamos en cuenta esto. Lo más importante va a ser como el gran movimiento. Y hay algo que vemos mucho en los gimnasios, que es a lo mejor personas con obesidad en la bicicleta fija, mucho tiempo en la bicicleta fija. Bueno, no, idealmente la bici fija tendría que tener 5 o 10 minutos como para hacer un calentamiento y después arrancar con más. Como dijimos antes, la cinta es lo que tiene como más evidencia en cuanto a lo que es descenso de peso. Entonces tenemos que tratar de impulsar a nuestros pacientes a movilizarse. ¿Cuáles van a ser las excepciones? Aquellas personas que tengan artralgias o artrosis muy grandes que limiten a lo mejor lo que es el uso de cinta y van a necesitar, sí, de dispositivos donde la carga no sea plena. Pero tenemos que tratar de ir movilizando que se muevan más. Los ejercicios de resistencia, si bien no tienen como esta garantía en el descenso de peso, tienen una enorme importancia en lo que es prevención de sarcopenia. Aumentan la masa grasa, aumentan la fuerza muscular, entonces son claves en contextos de déficit calórico, porque nos van a garantizar que el músculo siga vivo, que el músculo crezca. Y de nuevo, grandes grupos musculares, 2 a 3 veces por semana, idealmente 3 veces por semana, en días no consecutivos, dándole tiempo al músculo que descanse, se reponga, en 8 a 10 ejercicios que a lo mejor hacemos en 3 a 5 series, hablan algunos de 2 a 15 repeticiones, y cuando tenemos que progresar el peso, vamos bajando las repeticiones y progresamos peso. Pero hay que ir progresando el peso. Si la persona no tiene contraindicaciones para carga de peso, hay que progresarlo. De la intensidad moderada vigorosa. Los ejercicios de flexibilidad, si bien no están directamente vinculados con el descenso de peso o con la ganancia muscular, aportan bienestar y todo lo que nos movamos es mejor. No hay evidencia sobre implementar ejercicios aeróbicos de baja intensidad y que eso sea, bueno, listo, vieron que hay un grado de intensidad que dice zona quema grasa. No hay evidencia que si te quedas en la baja intensidad vas a quemar más grasa. Cuanto más sea el volumen de actividad para las personas con obesidad, si acceden a más, es mejor. Nuestro desafío es disminuir, dar un buen programa de ejercicios y disminuir el tiempo sedentario. Las guías de medicina del deporte de Estados Unidos tienen directamente en la diapo anterior, estaba como charts para dar la indicación de ejercicio y también consejos sobre cómo disminuir el tiempo sedentario. Es clave que ayudemos a las personas que atendemos a disminuir el tiempo en el que están sentados. Y para eso vamos a tener que indagar, escuchar cómo son sus cotidianeidades y ver en qué momento hay espacio para eso, porque a lo mejor la persona que estamos atendiendo no visualiza que se puede subir 2 paradas más tarde al colectivo, o que si vive en un quinto piso se puede bajar en el tercer piso o en el cuarto al principio y subir ese piso por escalera. Entonces, a lo mejor hay que deconstruir ideas que están totalmente arraigadas, como el uso de ascensor o del transporte pleno, y empezar a meter tiempo de movilidad, tiempo de actividad en la cotidianidad de las personas con diabetes. Entonces,
Para poder entender que la actividad física es una necesidad, tenemos necesariamente que revisar el sistema de creencias en conjunto, analizar cuáles son los obstáculos, cuáles son las barreras, poder explorar acciones posibles individualizadas con objetivos SMART, específicos, medibles, que sean alcanzables, que sean relevantes en un determinado tiempo, para que haya un compromiso cotidiano con el autocuidado. Y en revisión continua tenemos que preguntarle, lo tenemos que agendar en nuestra historia clínica. Quedamos en 8.000 pasos, bárbaro. En la próxima nos vemos. ¿Cuántos pasos diste? ¿Llegaste a los 8.000? Veamos, a ver, ¿qué dijo tu cuentapasos? Es una revisión continua que estimula el autocuidado, porque nuestro compromiso es acompañar siempre. Muchas gracias. Bueno, muy interesante, Ana. La verdad que te escuché con atención. Eh, Me parece, digamos, que hay en estos últimos años se fue dando un cambio de conceptos, sobre todo con las personas mayores, ¿no? Cuando yo era chica ibas al gimnasio y te decían no levantes peso, ¿no? El peso no es bueno. Bueno, ahora a los, a personas grandes se le da como una prescripción de que vayan 3 veces por semana a levantar peso. Entonces creo que eso es algo muy importante para comunicarlo, porque tal vez, no sé, gente de nuestra generación está más vinculada con las redes sociales, con escuchar este tipo de conversaciones, pero gente más grande no está tan informada y poco a poco va consumiendo su masa muscular y eso hace que obviamente la calidad de vida no sea la adecuada, ¿no? Y Totalmente. bueno, y te voy a contar una experiencia personal. Yo tengo fibromialgia, entonces de chica hice toda la vida danzas clásicas, 10 años, bueno, siempre tuve mucho movimiento. Y tuve un periodo en la vida en donde los dolores empezaron a hacerse, digamos, más presentes. eh, Está muy vinculado al estrés. Y dije, bueno, a ver, ¿cómo vuelvo a conectarme con el cuerpo? ¿Cómo vuelvo a moverme? Porque realmente no me sentía bien en esa situación. Y empecé, esto lo comento porque quizá hay gente que tiene diabetes y tiene problemas de obesidad o alguna dificultad como para el arranque. Empecé con pilates, un poquito de pilates, iba, bueno, me empecé a animar. Entonces el cuerpo, de alguna manera, se empezó a preparar para poder seguir a la siguiente etapa, que la siguiente etapa fue ir a un gimnasio y hoy por hoy estoy yendo, te diría, casi todos los días al gimnasio. Eh, digamos, es todo un aprendizaje porque obviamente tengo ganas de quedarme en mi casa mirando una película, pero digo, no, mi cuerpo me pide hacer esto. Y también vencer algunos miedos, porque cuando yo fui al gimnasio y vi una bicicleta y vi una clase de pilates, dije, ni loca puedo hacer esto yo. Y bueno, yo creo que hay una adaptación para lo que puede cada uno. Entonces es importante que la gente sepa esto, que sepa que de a poco se puede empezar, cada uno con sus condicionamientos, su asesoramiento de un profesional para que los acompañen y no se lastimen, porque eso es otro factor. Muchos intentos míos empezaba a ir, claro, volvía toda dura, dolor de cintura, de las rodillas, la cabeza, entonces era imposible. Bueno, hay que empezar a conocerse y hay que empezar a evolucionar un poco y ir probando, ir dando un paso atrás si vemos que eso no nos sirve, pero hay que sacarse los miedos y creo, yo en mi clase de bicicleta, de spinning, veo gente adulta, grande, con sobrepeso, o sea, es algo que se puede hacer con obviamente, los controles cardiovasculares necesarios, ¿no? Así que contaba esto porque viene muy de la mano y me puedo sentir identificado con gente que está anclada y que no sabe cómo dar el primer paso. Y bueno, yo lo que digo es den el primer paso. Una vez que dan el primer paso, el segundo, el tercero y el cuarto siguen. Y si tienen a alguien también que los pueda acompañar en la tarea,
en ir al gimnasio. Yo voy con mi marido, entonces es como un plan de dos, entonces eso incentiva más a cuando uno tiene ganas, yo tengo ganas y vamos tratando de empujar eso hasta generar el hábito que yo creo que ya lo generamos. Y con respecto a lo que decías de la bicicleta fija, con respecto a la cinta, ¿vos pensás que una clase, que es más conveniente hacer bicicleta fija que hacer cinta para la No, pérdida de peso? la evidencia es mucho mayor para lo que es ejercicios de cinta, Ujú, que es lo que es bicicleta. En obesidad, obviamente, spinning estaría contraindicado, por lo que tiene que ver como con cuidado de las articulaciones. En obesidad es como muy importantes, eso no está como, no sería lo ideal empezar con spinning. Ahí hablamos como ujú. me refiero a spinning a la clase intensa de spinning, ¿sí? La Sí, bici fija, sí, exacto. requete. O sea, como cuidado articular, buenísimo. Eh, lo que tiene como mayor recomendación es poder progresar a cinta, poder moverse, no quedarse solo en la bici, porque en general la bici se maneja con menores intensidades de lo que es movimiento. Vos no estás cargando Claro, tu peso, no lo estás cargando plenamente. Creo que es fundamental el concepto de salir del cuerpo del dolor, poder exacto. reencontrarse con el cuerpo de la salud, con el cuerpo de la satisfacción, porque es verdad que da un montón de fiaca a veces ir a hacer actividad, pero también se liberan un montón de sustancias que una vez que uno realiza la actividad, se encuentra con algo de la satisfacción desde el cuerpo. Y todos tenemos como merecemos reencontrarnos con nuestro cuerpo de satisfacción. Entonces, es clave lo Exactamente. que estás planteando, clave de dar ese primer paso y animarnos de a poquito a lo que podemos hoy. Esto es lo que puedo hoy, está perfecto. No me juzgo, no tengo que llegar ya al tope de mi actividad. Voy a lo que puedo hoy, porque esto me va a habilitar al paso que voy a dar mañana. Entonces, nada. Bueno, tenemos 4 minutos, pero hay un par de preguntas, porque empieza la próxima conferencia. Nos preguntan, ¿cuáles serían ejemplos de 15 gramos de hidratos de carbono para suplementar durante la realización de una sesión de ejercicio? Perfecto. Ahí uno puede, o sea, si está en hipoglucemia, tiene que tomar azúcar, ¿no? Directamente, o sea, es líquido azucarado como para salir, o a lo mejor un juguito chiquito de los que son de no dietéticos, sino los juguitos chiquitos comunes, los tetra chiquitos, o puede ser un vasito de una gaseosa común. Y si no estamos en hipoglucemia, para opciones como más saludables, puede ser comer una manzana chica, media Ajá, banana, a lo mejor ciertas barritas de cereal, hay que ver el etiquetado, pero esas serían opciones como para, por ejemplo, los aportes de continuidad. Estoy haciendo, veo que necesito aportar porque va a continuar mi actividad y a lo mejor como media banana y tomo líquido y sigo. Está buenísimo. genial, genial. Otra pregunta dice, ¿pueden ir cambiando los fenotipos a lo largo del seguimiento? ¿Cada cuánto evaluarlo? Bueno, sí, justamente una de las características de los fenotipos es que es dinámica. Y esto va a depender mucho, primero de la intervención que vamos haciendo en el tratamiento y también de las cosas que van pasando en la vida. Por ejemplo, el fenotipo de comer emocional no va a ser lo mismo en una persona que está atravesando una situación de estrés, que la situación de estrés va a disparar toda la cadena de búsqueda de recompensa a esa misma persona cuando no está atravesando una situación de estrés. Generalmente yo lo vuelvo a evaluar tomando el cuestionario inicial, que es de todas estas preguntas que les mostré del cuestionario de conducta ingestiva. Lo hago la primera consulta y suelo hacerlo por lo menos cada 3 meses. Y ahí vamos cambiando las intervenciones nutricionales, también inclusive las de actividad física, porque hay momentos donde una persona no está dispuesta a iniciar actividad física, pero en otro momento sí. Entonces es absolutamente dinámico y así como un fenotipo metabólicamente no saludable puede pasar al no saludable, uno no saludable puede pasar al saludable si estamos poniendo en práctica las intervenciones adecuadas. Excelente. Bueno, dos últimas preguntas y tenemos que terminar. Eh, ¿Existen fármacos que puedan mejorar el fenotipo quemador lento o solo con actividad física? Bueno, la pastillita mágica sería la que pudiera activar el metabolismo, como nos dicen nuestros pacientes. Al día de hoy, el único fármaco que tiene efectos sobre la lipólisis y la oxidación de grasa y
aportaría un poco al fenotipo quemador lento es la tirzepatida, que todavía no está en nuestro medio, porque es un análogo del GIP, es un análogo dual GLP-1-GIP. Pero hay muchos fármacos en investigación que apunten a este fenómeno, pero sin duda lo único que logra hacer ese cambio es la actividad física y generar mayor reclutamiento de fibras musculares. Excelente. ¿De qué manera práctica puede una persona beta bloqueada identificar la intensidad del ejercicio? Buenísimo. Nos damos cuenta, está el test de charla. Yo puedo ir charlando, contenta y cantando, estoy haciendo algo leve. Canto y charlo mientras hago actividad física, es leve. Si puedo ir charlando, tranquila, pero no puedo cantar y charlar tampoco puedo hacer la oración enorme, toda continua, eso es moderado. Y si no puedo ni cantar ni charlar, ahí estoy intenso. Esa sería actividad física intensa. Bueno, la verdad me encantó la conferencia, muy, muy sencilla de entender, así que les agradezco a ambas la participación y bueno, comento a todos los oyentes que queda grabada la conferencia y que pueden acceder a partir de la semana próxima simplemente inscribiéndose en nuestra plataforma en el sector de contenidos. Y si les gustó, recomiéndenla. Bueno, Muchísimas gracias gracias. Juliana y gracias Ana. Gracias por No, Iván, invitarnos, gracias. gracias a la Sociedad Argentina de Diabetes. Gracias. 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 En 10 minutos nos vemos en la próxima conferencia. Les envío un saludo a todos.